El número de trabajadores con contratos suspendidos en virtud de la Ley de Protección del Empleo superó el 500.000 de personas, según la última actualización que fue entregada por la Superintendencia de Pensiones. Para hablar del tema y despejar dudas, la que usted tenga, estamos junto a Osvaldo Parada, experto en Derecho Laboral, abogado de Lizama Abogados. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a nuestro noticiario. Hola Iván, buenas tardes, un gusto. Igualmente, partamos primero por saber cómo han ido interpretando ustedes este aumento en las cifras. Estamos hablando de 500.000 de personas y de qué grupos de empresas estamos hablando que son las que más se han acogido a esta ley de protección del empleo. Grandes, pequeñas, medianas, micropymes, mini pymes. Iván, mira, creemos que ha ido aumentando el número de trabajadores que se han acogido a la suspensión y de empresas que lo han hecho en conjunto con sus trabajadores, más bien relacionado con el aumento de tiempo en cuarentena, el aumento de tiempo que hemos tenido que estar recluidos en cuarentena y además por la cuarentena general que acaba de decretarse. En un principio, la incertidumbre del tiempo que iba a ser necesario mantenerse fuera del lugar de trabajo no estaba claro. Por lo tanto, muchas empresas los primeros meses lo que hicieron fue mantener la remuneración con permisos, sí, con remuneraciones, pero hoy ya con el desenlace del coronavirus, la verdad es que la mayoría de las empresas medianas, pequeñas empresas se han acogido a la suspensión. En general, las grandes empresas no se han acogido, pero entendemos que si esto continúa va a ser una opción válida. Ahora, Osvaldo, para los trabajadores que nos puedan estar viendo a esta hora de la tarde y que puedan tener dudas, ¿quién tiene que hacer el trámite? ¿Esto es una negociación entre la empresa, entre el empleador y los trabajadores? ¿Se hace de manera colectiva? ¿Se hace de manera individual con cada empleado? Y finalmente, ¿quién tiene que presentar este recurso? Porque luego es el trabajador el que comienza a hacer uso de su fondo, en el fondo de cesantía. Sí, ahí habría que diferenciar, Iván, habría que diferenciar si la empresa se ubica en un lugar donde se haya decretado una cuarentena, es decir, un acto de autoridad que impide el funcionamiento de la empresa. En dicho caso, la suspensión actúa de pleno derecho. A modo de ejemplo, hoy día la región metropolitana Santiago está en cuarentena. Todas aquellas empresas que no estén excluidas de suspenderse, es decir, que no sean empresas estratégicas, hoy día, por el solo Ministerio de la Ley, se encuentran acogidas a la suspensión de la relación laboral y, por lo tanto, sus trabajadores pueden gozar de los beneficios del seguro de desempleo. Caso distinto en aquellos lugares en que no se haya decretado una cuarentena. Por ejemplo, en aquellas regiones donde no se ha decretado la cuarentena y pueden seguir funcionando las empresas, no actúa de pleno derecho, es decir, es necesario un acuerdo entre la empresa y los trabajadores para acceder al seguro de desempleo. Ahora bien, el trámite propiamente tal ante la AFC lo debe hacer el empleador y en caso de que no lo haga, el trabajador también podría hacerlo directamente. Ahora, ¿cómo opera este seguro de desempleo? Porque hay muchos trabajadores que dicen, bueno, no estoy despedido, ¿verdad? Está suspendido mi vínculo con la empresa, sigo teniendo una vinculación, el empleador me paga las imposiciones, no el sueldo, pero yo empiezo a gastar mi fondo particular en el seguro de cesantía. ¿Qué va a pasar conmigo? Dicen estos trabajadores, una vez que me haya consumido lo que tenía yo ahorrado en esa cuenta de capitalización individual. ¿Qué pasa después? Hay bastante incertidumbre. Claro, mira, a ver, como punto de partida, entendemos que esta fue una regla excepcional que solicitó el gobierno como proyecto de ley y luego fue tramitada en el Congreso y que permite, ante una excepción, que es la contingencia que ha generado el coronavirus, acceder a fondos que estaban más bien reservados para el término de la relación laboral, es decir, para aquellos trabajadores que perdían su fuente laboral y que por medio de este fondo podían subsistir o tener ingresos durante un periodo de tiempo posterior a este término de la relación laboral. Ahora, con ocasión de la contingencia del coronavirus, lo que se ha previsto para evitar que existan despidos es que los trabajadores, manteniendo la relación laboral vigente, puedan acceder a esos fondos que estaban reservados para el momento del despido. Claro, primero el trabajador va a acceder a su cuenta individual y una vez que se agote la cuenta individual va a acceder al pilar solidario o el fondo solidario que tiene este fondo, que tiene el seguro de desempleo.
claro, lo que sí pasa es que bajan los montos, porque cuando se accede a la parte individual del seguro de desempleo, el trabajador el primer mes puede acceder hasta un 70% de su remuneración imponible. Por el contrario, cuando se acaben los fondos individuales, va a acceder a los fondos colectivos, a este pilar solidario, y ahí la verdad es que la ley establece topes y mínimos, que son inferiores, por supuesto, a la remuneración imponible. Ahora, hay varias dudas, ¿ah? Por ejemplo, en épocas corrientes, usuales, para cobrar el seguro de cesantía, un requisito indispensable era tener el finiquito, es decir, me despidieron, voy a la AFC, tengo mi seguro de desempleo y lo cobro. Ahora, ¿qué documento tiene que tener el trabajador para que el empleador haga este trámite? Porque recordemos, es el empleador el que tiene que solicitar acogerse a la ley de protección del empleo. ¿Con qué documento se hace? Así es. La verdad es que la ley, lo que se ha buscado con la ley y además con los procedimientos que ha establecido la AFC, es que el trabajador no tenga que aportar ningún documento. Por lo tanto, lo único que se requiere es que el trabajador tenga un número determinado de cotización en la AFC, y solo con eso está registrado por supuesto en la AFC, el empleador debe hacer todos los trámites. No se requiere que el trabajador aporte ningún documento adicional. Ahora, Basta con que tenga las cotizaciones en la AFC. Ahora, Osvaldo, estamos con Osvaldo Pará, experto en derecho laboral. Se también flexibilizó el criterio para cobrar el seguro de desempleo, porque normalmente se requerían de 6 cotizaciones continuas o discontinuas. Ahora, desde esta fecha, se hace un poco más flexible, ¿no? Porque no todas las personas... Así es. Porque hay que recordar, de hecho, por ejemplo, muy breve, nos tocó entrevistar tiempo atrás Sí. al dueño de La Fuente Alemana, este tradicional restaurante que lamentablemente también entra en esta materia. Y dice, bueno, algunos de nuestros contratos eran bastante antiguos y en esa época que firmamos esos contratos no era obligatorio tener el seguro de desempleo. Entonces, incluso algunos trabajadores que puedan tener un contrato laboral no lo hicieron de manera voluntaria, porque uno tiene que sumarse al seguro de desempleo, uno tiene que acceder voluntariamente al descuento que le hacen mensualmente para tener este seguro de desempleo. Muchos trabajadores tienen contrato, pero ignoran que no tenían el seguro de cesantía y lo descubrieron tristemente hoy día en esta encrucijada, ¿no? Así es, la verdad que respecto de ese grupo de trabajadores, la ley no plantea alguna solución. Por lo tanto, no podrían acceder al seguro de desempleo. Ahora bien, esos trabajadores en estricto rigor mantienen la relación laboral con su empleador, y el empleador debiese mantener las remuneraciones. Eso es importante, Iván, que quede claro. O sea, un trabajador que hoy en día no accede al seguro de desempleo no es que pierda su fuente laboral, sino que va a tener que conversar con su empleador las condiciones en las que va a seguir, pero en estricto rigor ese trabajador tiene relación laboral vigente, debe recibir las remuneraciones, salvo que acuerde algo distinto con su empleador. Ahora, Osvaldo, ¿qué pasa? Porque evidentemente esto está diseñado, y como lo ha dicho el propio ministro Briones, para hacer una suerte de paréntesis, porque naturalmente lo que se pretende aquí es que no se destruya la relación laboral, que no se pierdan empleos, ¿no? La gente queda suspendida, sigue teniendo el vínculo con la empresa, y se supone que una vez que pase este periodo de hibernación, como ha dicho la autoridad, uno debiera pensar que se retoma el vínculo laboral, se retoma la actividad de la empresa, el restaurante vuelve a atender gente en un mundo ideal, ¿no? No sabemos si eso va a ocurrir, pero supongamos que eso es así. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, eso no ocurre y la persona ya sale de la hibernación, gastó sus fondos del seguro de cesantía, la empresa lo reincorpora, vuelve a funcionar, pero no se da la situación? La situación económica no se da y la empresa finalmente dice, ¿sabe qué? Hice lo que pude, lo tuve que despedir. Y ahora el trabajador no tiene ya el fondo que tenía acumulado porque se lo gastó en esta crisis. ¿Qué pasa con ese trabajador? En ese caso, ese trabajador no va a poder acceder a los fondos individuales que tenía previo a haberlo ocupado durante la crisis, la verdad. Es una situación que la verdad es que más bien no creo que no se haya previsto, sino que me parece que no hay fondos suficientes para que fuese distinta la solución. ¿Y queda desprotegido ese trabajador o accede al fondo solidario de la AFC? Accedería al fondo solidario. Con rentas más bajas, con tasas de reposiciones más bajas. Por supuesto. ¿Y de qué orden estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia? Porque estamos hablando con un tope de 600.000 pesos aproximadamente, el máximo que pudiese recibir el trabajador. Es el tope máximo, y mínimo 225.000 aproximadamente. Ahora, Osvaldo, estamos con Osvaldo Pará, él es experto en derecho laboral. A lo mejor usted en su casa tiene dudas, las plantea con el hashtag Noticias24, pero mucha gente puede tener la incertidumbre, Osvaldo, de no saber si su empresa en estos días
se va a acoger al seguro de desempleo, a la ley de protección del empleo. ¿Cómo saber el trabajador si es o no cotizante del seguro de desempleo? Saber si lo tiene o no. A ver, lo primero es que la AFC envía un correo electrónico a todos aquellos trabajadores que se han acogido por medio de los actos que ha realizado el empleador al seguro de desempleo. Por lo tanto, debiesen recibir algún tipo de información. Si no es un correo electrónico, debiese ser una carta a la dirección que se haya informado a la AFC. Por lo tanto, debiesen ser informados que se les va a pagar el seguro de desempleo. En caso contrario, pueden acceder también a la página de la AFC y revisarlo. También pueden llamar directamente al empleador. Y una forma más sencilla sería buscar en Internet. Está el decreto del Ministerio de Hacienda que, al menos en Santiago, estipula cuáles son las empresas que deben seguir funcionando. Si la empresa en la cual uno trabaja no está en ese listado, que son principalmente empresas estratégicas, ya las han nombrado, empresas de salud, delivery y otras más. Si la empresa no está ahí, ese trabajador sí o sí debe acceder al seguro de desempleo siempre y cuando cumpla con las 3 cotizaciones de la AFC con el empleador o 2 cotizaciones y otra serie de requisitos. La verdad es que la información está, la página de la AFC ha funcionado bastante bien y si el trabajador ingresa con su RUT va a poder revisarlo ahí. Creo que es el primer paso que le recomendaría a un trabajador, revisar la página de la AFC con su RUT. Ya, y allí también el trabajador puede saber, porque hay mucha gente, le insisto en el tema, porque es súper importante, hay mucha gente que tiene contrato y piensa que por el solo hecho de tener un contrato, Osvaldo, está protegido por el fondo de desempleo, por el seguro de desempleo, y puede que no lo tenga, porque si es anterior a la obligatoriedad del mismo, a lo mejor nunca adhirió voluntariamente a tener este descuento mensual que se le hace para tener el seguro. Entonces, ¿cómo esa persona sabe? Porque a lo mejor se va a encontrar con la triste sorpresa de que le van a suspender de su puesto de trabajo, pero a lo mejor no tiene el seguro de desempleo. ¿Hay una manera de que el trabajador que está hoy día activo, que tiene un contrato, puede averiguar rápidamente si tiene seguro de desempleo o no? En la página de la AFC, Iván. En la página de la AFC, bueno, la primera recomendación es llamar directamente al empleador y luego a la AFC. Entendemos que el empleador debiese informar esta situación. Pero insisto, Iván, creo que debemos dejar claro, o sea, una empresa hoy día, por ley, las que están en cuarentena y que no son estratégicas, se acogen a la ley. Y el trabajador, en ese caso, si cumple con los requisitos, va a recibir el seguro de desempleo. Y si no los cumple ese trabajador los requisitos, debiese acercarse al empleador para ver su situación. La relación laboral sigue vigente y se encuentra suspendida por ley. El tema es quién va a cubrir sus remuneraciones. Por un lado, el seguro de desempleo, y en aquellos casos en que no actúe el seguro de desempleo, entendemos que el trabajador debiese acercarse al empleador y ver su situación. La ley no establece una regla general respecto de aquellos trabajadores que no cumplen los requisitos. ¿Qué pasa con ellos en el acto de autoridad? No lo establece, no dice que van de pleno derecho a perder su remuneración. Por lo tanto, uno pudiese entender, y creo que es un buen consejo que lo exploren con los empleadores, cuál es la situación respecto de las remuneraciones de sus trabajadores. Si no se acogen porque no cumplen los requisitos del seguro de desempleo, uno podría entender que debiese mantenerse la remuneración de sus trabajadores. Osvaldo, tenemos dudas de nuestros telespectadores con el hashtag Noticias24. Nos plantea Pedro Ulises lo siguiente: ¿qué pasa si en 5 meses más ese trabajador con protección del empleo, que es la ley que estamos hablando, es despedido? Si ya se acabaron sus fondos en el AFC, ¿queda completamente desprotegido? Lo abordamos un poquito con la pregunta anterior, pero reiterémoslo, ¿no? Hay allí también el uso del fondo solidario, ¿no? Entendemos que sería el fondo solidario el que tendría que cubrir las prestaciones del seguro de desempleo. ¿Hay un tema que sea de controversia? Porque la persona puede decir, sabe que, mire, el seguro de desempleo es para cuando yo quedo cesante, como el nombre lo dice, pero yo no estaba cesante, pues. Yo estaba suspendido en mi condición laboral. A lo mejor uno podría decir allí, ¿por qué estoy utilizando mi seguro de desempleo si desde el punto de vista técnico nunca fui desempleado, solo estaba suspendido? De hecho, podría yo decir, mira, acá está mi contrato, nunca me lo finiquitaron. Podría ser objeto de una controversia, ¿no? Es clara. En este caso, por ley que se tramitó en el Congreso, se permitió un acceso excepcional a fondos que estaban destinados al desempleo. En este caso, excepcionalmente, están destinados a cubrir la contingencia del coronavirus y la suspensión de la relación laboral. Por lo tanto, ahí no hay discusión, no hay discusión si
corresponde o no el uso. Sí, sí. Está asignado por ley. Entonces, para ese telespectador, naturalmente, ahí se hace uso del Fondo Solidario para despejar la duda. Tenemos más dudas con el hashtag Noticias24. Nos plantea Reinaldo esta duda. Si el trabajador tiene 1 mes y medio de contrato y la empresa, por orden de la autoridad, paraliza y se somete a la Ley de Protección del Empleo, este trabajador, recordemos, 1 mes y medio de contrato, ¿este trabajador recibiría o no este apoyo? Ese trabajador tendría que haber cotizado 2 veces con la empresa, que pudiese ser el hecho, porque hubiese cotizado por la mitad de un mes, por un mes entero, tendría 2 cotizaciones con el empleador, pero además debiese registrar en los últimos 12 meses 6 cotizaciones, es decir, 4 adicionales con otro empleador en los últimos 12 meses. Por lo tanto, habría que revisar los 12 meses anteriores de ese trabajador, porque pudiese tener 2 cotizaciones con la empresa actual. ¿Y 4? Pero para que pudiese, y 4 con otra en los últimos 12 meses, y ahí la verdad es que podría acceder al seguro de desempleo. La última pregunta, a ver si alcanzamos. Noticias24, el hashtag, la ponemos en pantalla. Marco nos plantea lo siguiente, dice: con mi empleador acordamos reducción 50% de la jornada desde el 1 de mayo, pero el pacto está con fecha de aceptación del 15 de mayo. La vigencia es desde el 1 de junio, ¿es correcto? Dice, la fecha no debiera ser mayo. ¿Tendría el pago del 25% de mayo? Hay poca información sobre la reducción de la jornada, dice el auditor. Sí. O auditora, Iván, la ley actual, como está, es correcto que empiece el primer día del mes siguiente en el caso del pacto de reducción. Así es la ley actual, la ley 21.227. Ahora, hay una ley corta que ya fue aprobada por el Congreso, pero que aún no es publicada ni promulgada por el presidente, en la que se soluciona ese tema y pudiese empezar al día siguiente la vigencia de los pactos de reducción. En la actualidad no se puede, por lo tanto está bien que empiece el 1 de junio en ese caso. Osvaldo, bueno, hay muchas dudas, naturalmente planteadas a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad porque la verdad es que hay mucha información que hay que esclarecer sobre esta materia. Osvaldo Parada, experto en Derecho Laboral de Lizama Abogados, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga una buena tarde, muy amable. Gracias, que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias.